El encanto de Martín. Nos conocimos en un café del centro, de esos que huelen a madera y libros viejos. Era una tarde lluviosa, y yo estaba sola, intentando leer, aunque mi mente estaba en 1000 lugares, menos en la página que tenía frente a mí. Cuando llegó Martín, con su abrigo empapado y una sonrisa de comercial, me llamó la atención al instante. Nos miramos justo cuando ambos pedimos lo mismo: un capuchino doble con canela. Parece que tenemos buen gusto, me dijo mientras sostenía su taza. ¿O el menú no tiene muchas opciones?, le respondí entre risas. Esa fue la primera de muchas charlas. Martín era el tipo de hombre que podía encantar a cualquiera. Tenía historias para todo. Podía hablar del cosmos y de los errores que cometía cocinando arroz con la misma pasión. Salimos por meses y cada día parecía que nos acercábamos más. Pero, en retrospectiva, creo que me enamoré más de la idea de él que de quién realmente era. El día de nuestro aniversario, él eligió el lugar, un restaurante pequeño y elegante en la esquina de la ciudad. Llegué 15 minutos antes. Él no llegó nunca. El camarero me miraba con lástima mientras rellenaba mi copa de vino. Finalmente, lo llamé. ¿Dónde estás? ¿Todo bien?, pregunté, conteniendo la ansiedad. Un suspiro. Luego su voz, firme, pero fría. Carolina, eres maravillosa, pero no puedo seguir con esto. Ese día lloré hasta quedarme dormida, preguntándome qué había hecho mal, pero lo que no entendía entonces era que no se trataba de mí. Martín solo quería la emoción del principio, no la profundidad de quedarse. Martín desapareció de mi vida tan repentinamente como había llegado. Las semanas siguientes estuvieron llenas de vacíos, interrumpidos solo por los ecos de su risa, las palabras que solían fluir con facilidad, las pequeñas costumbres que había adoptado con él. Pero esos ecos empezaron a desvanecerse, como si su presencia nunca hubiera sido real. Recuerdo que una tarde, después de varios días sin pensar en él, decidí volver al mismo café donde nos conocimos. La lluvia seguía cayendo como un telón gris, la misma atmósfera melancólica que se había instalado en mi corazón. Me senté en la mesa junto a la ventana, como entonces, mirando cómo las gotas se deslizaban por el cristal. Y ahí, en ese pequeño rincón, me di cuenta de lo que realmente había perdido. Martín no era un hombre fácil de olvidar, pero al mismo tiempo, entendí que lo que me había enamorado no era él en sí, sino la versión idealizada que construí en mi mente. Lo veía a través de una lente dorada, como si su presencia pudiera llenar todos los vacíos que tenía, como si su historia fuera la única que mereciera ser escuchada. Recuerdo la manera en que hablaba de sus fracasos con una mezcla de humor y tristeza, como si su dolor fuera solo una parte más de la aventura que siempre había buscado. Pero nunca me permitió ver más allá de esa fachada. Hoy, años después, sé que su partida no fue un fracaso, sino una lección. Una lección de que no todos los amores están destinados a durar, y que no todos los encuentros son tan profundos como los imaginamos. Algunas personas solo están destinadas a cruzarse en nuestro camino para enseñarnos a soltar. Y aunque todavía siento nostalgia cuando escucho una canción que solíamos escuchar juntos, sé que mi historia no terminó con él, sino con una nueva versión de mí misma que ya no necesita de Martín para ser completa. Ahora, al mirar atrás, puedo decir con certeza que cada paso que di después de él fue parte de un proceso de crecimiento personal. Ya no busco en los demás lo que solo yo puedo darme: la paz de ser quien soy, sin la necesidad de validación o de un amor que me complete. Martín fue solo un capítulo, pero yo soy la autora de mi propia historia, y cada página que escribo ahora lleva mi nombre, no el de él. Al final lo que me dejó fue un eco suave, pero suficiente, para recordar que los finales no siempre son derrotas. A veces son el comienzo de algo mucho más grande.